¿Alguna vez te has preguntado por qué el inglés se escribe de una manera y se lo pronuncia de otra? ¿Por qué en el inglés hay palabras como one que se escriben de una forma y se pronuncian de otra? Acá no dice one, ahí dice one. ¿Y cómo esto puede afectar y mucho tu aprendizaje? Por ejemplo, te doy estas dos palabras para que los leas. ¿Cómo los pronuncias? Si los pronunciaste como flood y one, De flood y one. Se llama one month para que el flood... La supervivencia al flood. en inglés esta palabra, que significa inundación, se lo pronuncia con una A corta. Flood. Flood. Y esta también. One. One. Tú te preguntarás, ¿por qué el inglés es tan confuso? ¿Por qué se escribe de una manera y se lo pronuncia de otra? Y la respuesta es histórica. Hace mucho tiempo atrás, en el año 1500 después de Cristo, cuando el inglés era una de las lenguas germánicas, se vio influenciado por muchas maneras. Primero por la invasión de los pueblos nórdicos, los vikingos, y después por la invasión de los franceses. Entonces esto cambió la cultura y también el lenguaje. Y para colmo se vio influenciado por otras lenguas y pueblos, por ejemplo, el latín, el alemán y el griego. Por ejemplo, esta palabra scene, que significa escena o escenario, fue prestado del francés. En francés se lo pronuncia como scène. Entonces los ingleses tomaron esta palabra y se lo pronunció con la pronunciación del inglés scene. Pero ¿qué pasa? Esta palabra scène, que usaron los franceses, ellos también lo prestaron del latín, que se lo pronuncia como scaena. Scaena. Entonces esto es una cadena, como te podrás dar cuenta. Imagínate vivir en el año 1500 y tener varias culturas, personas que están hablando distintas lenguas. Entonces el inglés se prestó algunas palabras para que exista comunicación. Te dejo este ejemplo para que tengas una idea de lo que digo. Aquí puedes ver que un grupo de romanos está visitando a una de estas tribus nórdicas. Caesar Sancta Urbis Roma. Aquí empieza a hablar latín. Los romanos hablaban latín. Y aquí está diciendo en nombre de Augustus o su emperador, está hablando en nombre de su emperador Augustus de Roma. Augustus, novum legatum ad Germania misi, senatorem publium quintilium varum. Verstehst du, was er sagt? En esta parte nadie está entendiendo lo que está hablando este romano en latín. Y el chico dice, ¿entiendes lo que está diciendo? Futuete. Eluiste porronil tenent. Entonces aquí el romano toma ventaja y dice, estos tontos no entienden ni una palabra de lo que estoy diciendo. Ustac, Roma tributa vostra non amplius remissuras. En esta parte lo que están diciendo es que Roma ya no evitará, ya no dejará pasar por alto sus pagos, ahora tienen que pagar. Y le pregunta a su compañero, ¿no? Este vikingo le dice, ¿qué está diciendo? Porque al parecer él sí puede entender algo de latín, pero no todos, solamente él. Die Römer wollen Abgaben. Él dice, los romanos quieren un tributo, quieren una ofrenda. Varus exigit ab omni tribu pretium viceum boum, vel quinquagenum ponderum frumenti centenari. Ahora aquí está hablando Varus, seguro era un emperador, y dice, ahora queremos el valor de 50 vacas o el valor de 50 quintales de granos. Frumenti centenari. Sie wollen Vieh und Getreide. Ellos quieren ganado y granos. Seid ihr blind? Aquí está. Se pone malo, ¿verdad? Se enfurece y dice, ¿estás ciego? Sieht es hier aus, als ob es hier was zu holen gibt? ¿Estás viendo algo que puedas sacar de aquí? Obviamente no hay nada, no tienen ganado y no tienen granos. Quid? Diciterum. Er sagt, du sollst es wiederholen. Aquí su amigo le está diciendo que lo digas de nuevo. ¿Por qué? Ya suena como amenaza. Patium vobis est stridum.
Aquí asiente la cabeza muy bien, aquí se están expresando con el lenguaje corporal. Entonces el romano entiende que está arrepentido de lo que dijo, entonces se van. Entonces aquí ya tienes un ejemplo muy cortito, pero con mucho valor de cómo se vivía en esos tiempos. Es por eso que el inglés adoptó varias palabras del romano, griego, latín, francés, alemán y de los pueblos nórdicos de los vikingos. Ahora imagínate nacer en Estados Unidos o en Inglaterra y tener que aprender todo este tipo de vocabulario que tiene origen en distintos pueblos, en distintas lenguas. Entonces, imposible. No lo vas a aprender aprendiendo el origen, ¿verdad? Y tampoco escribiendo largas listas de palabras. Entonces, ¿cómo ellos aprenden este idioma desde que son niños? Lo aprenden escuchando y hablando al mismo tiempo. Muy bien, hablando y escuchando. No dependen mucho de la escritura, como lo haces en español. En español también lo aprendes escuchando y hablando, pero también te apoyas en la escritura, ya que hay una relación entre las vocales, las consonantes, cómo se lo pronuncia y cómo se lo escribe. Si es a y ves la palabra mamá, siempre es a. Si es o y ves la palabra oso, oso, ¿verdad? Entonces, al aprender inglés, te tienes que poner el chip del inglés y olvidarte del español. Entonces tienes que ir escuchando y hablando, escuchando y hablando. Así te vas a familiarizar con el vocabulario, las expresiones y todo lo relacionado con el idioma inglés. Tienes que hacer esto. Olvídate del español, no sabes. Esa pequeña voz que tienes dentro de la cabeza que te está diciendo, traduciendo en español, en inglés todo el tiempo, tienes que cortarlo, tienes que ponerlo en mute. Tienes que pensar en inglés, hacer el esfuerzo, no hables en español, sino en inglés. Y eso lo vas a hacer hablando y repitiendo, escuchando. Ahora, ¿por qué te digo que no tienes que hacer largas listas de palabras para aprender inglés? Porque al hacer esas palabras tú estás enfocado en tener una escritura perfecta, una ortografía perfecta. Pero esto ni siquiera lo tienen las personas que hablan el inglés como primer idioma. Más del 70% de las personas que han ido a universidades, colegios, adultos y todos ellos tienen problemas con la escritura. Generalmente dependen de lo que se llama spell checkers o correctores de ortografía para revisar si hay algún error. Entonces tú que estás aprendiendo el idioma, no te rompas la cabeza haciendo estas largas listas de palabras. Enfócate en escuchar y repetir todo el tiempo. Aquí yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Las únicas personas que se enfoquen en aprender cómo deletrear y escribir correctamente las palabras son las personas que están aprendiendo el inglés como segundo idioma. Pero las personas que hablan inglés como primer idioma tienen problemas para identificar cómo se escriben las palabras. Presta mucha atención. Hey Akash, how you doing? I'm good. Aquí puedes ver a un niño de la India que está aprendiendo el inglés como su segundo idioma. Pero este niño tiene una habilidad especial. Tiene la capacidad de deletrear cada palabra en inglés correctamente. I'm good. The dictionary is bigger than you. Entonces este niño para estudiando las palabras del diccionario la mayor parte del tiempo. All right, I got somebody to do jokes. This gonna be good. I know. Are there any words that you can't spell? They don't have any words that I don't know how to Okay, spell yet. spaghetti. Ok, entonces él le pregunta si hay alguna palabra que él no pueda deletrear. Y el niño dice, no hay una palabra que yo no pueda deletrear. Entonces aquí el presentador le dice spaghetti. Spaghetti que tiene un origen italiano, ¿verdad? Difícil de deletrear. Spaghetti. See, I can't spell spaghetti. Really? Él dice, yo puedo deletrear spaghetti. No, I really can't. Don't Pero no se arrepiente. La verdad que no puedo, dice. don't you laugh at me. Don't you close your mouth. It's like S-P-A-G-H-E-T-T-I. Spaghetti. Y el niño lo dijo correctamente, lo pudo deletrear. Pero Harvey, que es el presentador, no pudo. Y inglés es su primer idioma. Hey, let me ask you something. You carry this big dictionary around. You just look words up. Spaghetti. So there's another word. This is exciting to you? Yes. ¿Esto es divertido para ti? Le pregunta. Y el niño dice, sí. Muchos de los que aprendemos un nuevo idioma nos identificamos con este niño porque nos pasamos muchas horas revisando libros. Pero vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Was you just getting ready to backhand me? Backhand? What is backhand? What is the... What is backhand? You don't know? That's good. Don't learn that.
Bueno, aquí puedes observar y escuchar que el niño es muy bueno deletreando palabras, pero no puede entender lo que está diciendo Harvey aquí. Lo que decía era, "Was you just getting ready to backhand me?" Muy bien, ¿eso qué significa? Estabas simplemente preparándote para darme un revés. Backhand es como dar un puñete con esta parte de la mano. Backhand me. Pero en sentido figurado es como decir, me vas a dar un revés. ¿Te crees que tú eres más inteligente que yo? Por ejemplo, si quisieras decir, debería darte un revés por bocón. O debería darte un revés por creerte muy sabelotodo. I should backhand you for that smart mouth. Se lo diría en inglés, muy bien. Aquí te das cuenta que a veces te pasas estudiando palabra por palabra, pero cuando alguien habla o dice alguna expresión te quedas en blanco. No entiendes qué es lo que me está diciendo y todos están riendo a tus espaldas, ¿verdad? I feel better, thank you. Aquí dice, ahora me siento mejor, gracias. Yeah, that's what we gonna do. Ahora veamos cómo la presentadora le dice a Harvey, el presentador de aquí de este programa, que deletree una palabra en inglés. You ain't got nothing. It's only cracking. Here's your first word, Mr. Harvey. Derriere. You mean this? Derriere, muy bien. Es una palabra medio rara, es una palabra que tiene su origen en el francés, es una palabra antigua, derrière, que significa nalgas, trasero. Aquí Harvey se ve un poco sorprendido porque él no sabía, porque no lo usa esta palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esta palabra? Derriere. D-A-I-R-R-E. E-E. Derriere. Another air. A-R-R. Derriere. Mr. Harvey, that is incorrect. Akash. Would you like to spell it? Yes. Derriere. Entonces aquí puedes darte cuenta que Harvey tiene el inglés como primer idioma, pero se le hace muy difícil deletrear palabras en inglés. Muy bien. May I have... Is there any other alternate pronunciation, please? Yeah, No. like butt. El niño pregunta si hay una palabra alternativa para esa palabra. Y Harvey, obviamente, but es la palabra más común que se habla en el inglés en el día a día. Booty. Booty también es otra palabra que es muy común para describir esa palabra derrière, que es una palabra de origen francés. Okay. D-E-R-R-I-E-R-E. Derriere. That is correct. Como te podrás haber dado cuenta, muchas de las personas, actores, no importa el nivel de educación que tengan, van a tener problemas con la parte de escritura y de ortografía. Entonces, ahora ya tienes una noción de por qué el inglés se lo escribe de una manera y se lo habla de otra. Y por qué no debes romperte la cabeza con tener una ortografía, una escritura perfecta. Aprende el inglés como las personas aprenden el inglés como su primer idioma, escuchando y repitiendo, escuchando y repitiendo. Tienes que aprender el inglés como si fuera tu primera lengua. Ahora, si necesitas una guía práctica para aprender desde los sonidos básicos, cómo articular las palabras, cómo conectar, cómo usar esas contracciones, reducciones y aprender el inglés en un tiempo récord, puedes tomar aquí el curso en la página web. Está todo organizado y estructurado para ti. Espero haberte ayudado un poquito y nos vemos en el siguiente video. Gracias.